Hola, bienvenido al curso de cómo hacer y cómo exponer una clase o un sermón. Mi nombre es Agenor Rudas y en el día de hoy estaré hablando acerca de lo que son los argumentos. Tal como hemos hablado en lecciones anteriores, repasando sabemos que lo primero que tenemos que hacer es un tema. Ese tema debe salir de un texto y del texto debe salir la proposición, que es lo que nosotros vamos a afirmar para el público. Pero al tener una afirmación o al tener una proposición o una tesis, tal como usted lo quiera llamar, necesariamente tiene que haber argumentos. Los argumentos son de suma importancia y los argumentos en la predicación son de suma importancia porque nosotros tratamos con personas que analizan, personas que piensan y que la única manera de poder convencerlos a ellos acerca de lo que nosotros le estamos diciendo es precisamente con argumentos. Nosotros a través de ellos es la única forma de convencer. Normalmente o históricamente muchas veces se le da mucha información al público, información muy buena, muy válida. Pero si usted no tiene argumentos que puedan comprobar que la posición que usted tiene con respecto a la palabra de Dios es cierta, entonces no vamos a poder convencerlo. Y sabemos que a través de la Biblia, históricamente, todos los hombres que han hablado acerca de la palabra de Dios han tratado por todos los medios de convencer al hombre de pecado. Y es lo que Jesús decía cuando le enviaba o había dicho que iba a enviar al Espíritu Santo. Él les convencerá de pecado. Entonces es importante para nosotros que estudiamos la palabra de Dios y que queremos enfocarnos en convencer a una humanidad de que debe mejorar o cambiar su forma, su conducta o sus estados de vida, saber manejar lo que es la argumentación. ¿Qué es la argumentación? Bueno, la argumentación no es otra cosa que las evidencias que usted pueda presentar, no es otra cosa que la manifestación de que lo que usted está hablando o de lo que usted ha creído es cierto. Eso es la argumentación, presentar evidencias, presentar argumentos, presentar aquellas cosas básicas que van a comprobar lo que usted está tratando de enseñar, ya sea a través de una clase o ya sea a través de una predicación. Ahora, cuando nosotros hablamos de los argumentos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando nosotros hablamos de los argumentos, tenemos que ver de dónde salen estos argumentos. Hablar acerca de la palabra de Dios, que debe estar basada en un texto, debemos entender que los argumentos no salen de nuestra opinión o no sale de la composición de la cantidad de conocimiento que usted albergue en su mente, sino que la argumentación debe salir del texto. O sea, si usted está estableciendo una verdad o usted entiende sobre una verdad establecida en un hecho o establecida en un texto, pues usted debe sacar los argumentos del mismo texto. No debe ir a otro lado a buscar argumentación, porque usted quiere probar la verdad que usted está sacando del texto. El tercer aspecto que es de suma importancia es, bueno, ¿cuántos argumentos yo voy a planificar o yo voy a exponer a mi público para convencerle de que debe dejar su vida de pecado o sus costumbres que van en contra de lo establecido por Dios? Bueno, la cantidad de argumentos son la cantidad de argumentos que salen del mismo texto. Mire lo que estamos señalando entonces. Estamos señalando que los argumentos salen del texto y que la cantidad de argumentos no es lo que yo quiera argumentar o la cantidad que yo quiera establecer, sino que el mismo texto, la misma palabra de Dios es la que me va a enseñar a mí cuáles son los argumentos o la cantidad de argumentos que yo voy a utilizar. Entendiendo esto, entonces,
podemos llegar a comprender mejor que la palabra de Dios es la verdad. Pero mire que cuando se habla de la argumentación, todos los hombres, al leer la palabra de Dios, que es la verdad y es una sola verdad, pues llegamos a tener posturas diferentes conforme o en razón de esa verdad que hemos estudiado o que hemos leído. Eso se da en razón de las dificultades o la deficiencia de nosotros los seres humanos en entender la palabra de Dios. Mire, ella es una, pero resulta ser que en nuestro tiempo hay una gran cantidad de grupos religiosos que, a pesar de que se basan en la misma palabra de Dios, ellos llegan a entender cosas diferentes. Por eso entonces, de aquí la importancia de que nosotros podamos argumentar de una buena forma, porque habrán otras personas que comprenden diferente a lo que usted está tratando de enseñar. Pero una pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo saber si yo realmente también estoy en lo correcto? O al igual que muchas otras personas, pues estoy equivocado en mi postura al leer un determinado texto. Pues para esto nosotros debemos asegurarnos de seguir reglas. Las reglas de la argumentación, y una regla muy básica para argumentar es la regla de la inferencia. ¿Qué entendemos por la regla de la inferencia? Pues entendemos por regla de la inferencia a que la postura que usted toma o las verdades que usted está sacando, pues salen de otra verdad que está en las Escrituras o de otra verdad que está en el mismo texto. Por lo tanto, cuando yo voy a argumentar, debo estar seguro que la posición o lo que yo estoy entendiendo de esa verdad que es el texto, pues mi verdad o mi inferencia o mi posición o mi argumento está saliendo precisamente del mismo texto. A eso se le llama la inferencia. He escuchado mucho a personas y a predicadores que hablan de la inferencia. Pues inferencia es esto: sacar mi verdad de otro texto, no sacar mi verdad de mi mente. Cuando entendemos esto, entonces vamos a claramente llegar a argumentos sólidos. ¿Por qué? Porque las personas a las cuales estamos enseñando podrá ver y podrá entender que lo que yo le estoy diciendo no es otra cosa que lo que está en la palabra de Dios y no en mis opiniones que tengo con respecto a algunas interpretaciones o en relación a alguna otra enseñanza que he aprendido a lo largo de mi vida. Vamos a ver en este caso un ejemplo. Cuando leemos Éxodo en el capítulo 3, en el versículo 10, nos dice la palabra de Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tenemos este texto. Recordemos que hemos hablado que lo primero que yo tengo que hacer al tener un texto es encontrar el tema. Cuando yo leo este texto, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, lo que estoy entendiendo entonces, el tema que se está tratando es la escogencia para un trabajo, la escogencia para una misión. Eso es lo que me está hablando el texto. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque el mismo texto encontramos a Dios hablándole a Moisés, haciéndole un llamado y diciéndole: te voy a enviar a un lugar. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? El texto nos habla de un llamamiento para hacer una labor. Si ese es mi tema, ahora yo le preguntaría al texto, tenemos que preguntarle al texto: ¿y qué me hablas o qué me quieres decir de ese llamamiento? Bueno, lo que el texto me quiere hablar acerca del llamamiento es que los hombres son llamados por Dios para hacer una labor específica. Allí está entonces mi proposición. Mire, no es diferente a lo que señala el texto. Ahora ya tengo mi tema, ya tengo mi proposición. Ahora yo pregunto: ¿cómo yo sé que
Dios escoge a los hombres para asignarles una labor específica. Bueno, lo encontramos en el mismo texto. Siendo que yo debo establecer verdades o debo sacar mis verdades concerniente al texto, yo voy inmediatamente al texto. ¿Cómo yo sé que Dios llama a los hombres para una labor específica? Bueno, en primera instancia, en el versículo 10, la primera palabra que sale dice ven. ¿Y qué es ven? Pues un llamamiento. Así que ahí está mi primer argumento. ¿Cómo yo sé que Dios llama a las personas para una labor específica? Bueno, porque los llama. Ahí está especificado y dice ven. A nosotros nos llaman por nuestros nombres. A veces no los menciona, como no lo mencionó aquí. Pero el decir ven es que está llamando. Y allí yo puedo entonces entender que tengo mi primer argumento. Dios llama a los hombres, al igual que lo hizo allí en Éxodo capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo yo sé que Dios llama a los hombres? Vuelvo a preguntar para mi segundo argumento. ¿Cómo yo sé que Dios llama a los hombres para una labor específica? Bueno, porque siguiendo el versículo dice, por tanto, ahora. Ese ahora me está indicando que Dios llama al hombre en un determinado momento de su vida. ¿Y cómo lo sé? Porque nos dice el texto ahora, que indica o está manifestando el tiempo. Ya yo tengo mi segundo argumento. Dios llama al hombre para una labor específica cuando le dice ven. Y si usted va, por ejemplo, a otros pasajes como segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice que Dios nos llama a través del Evangelio. Ahí se cumple. Luego dice que nos llama en cuanto al tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Moisés estaba sujeto al tiempo. Por lo tanto, la razón que tiene Dios para llamarnos tiene que ver con el tiempo. El momento preciso en el cual usted y yo existimos. Dios nos llama en ese momento porque es el tiempo más apropiado. ¿Cómo yo sé? Busco mi otro argumento. ¿Cómo yo sé que Dios nos llama para una labor específica? Pues volviendo al versículo 10, dice que Dios le dice a Moisés, y te enviaré a Faraón. Mire, lo llamaba, pero lo llamaba para enviarlo. Ahí hay una asignación, hay un trabajo, hay una dirección, hay un mandamiento que es la razón del por qué Dios llama a las personas. Dios llamó a Moisés para un trabajo específico y le dice te enviaré. Y si usted logra recordar esta palabra, la misma palabra que utiliza Jesús cuando le dice a los discípulos allá en Mateo capítulo 28 de que los iba a enviar, los enviaría al mundo. Les dijo id por todo el mundo, o sea, los envía a predicar el evangelio. Ahí está mi tercer argumento. El cuarto argumento lo tenemos en la asignación específica. En el Éxodo capítulo 3, versículo 10, nos dice, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sí, mire, lo está enviando de un lugar donde estaba Moisés, lo está enviando a otro lugar. El objetivo fundamental, que sacara al pueblo de Israel que estaba en Egipto, esclavizado. Esa misma ley se cumple en nosotros, así que yo tengo mi cuarto argumento. Si Dios me llamó a mí, bueno, me llamó por medio del evangelio. Si Dios me llamó a mí, me llamó en un momento de mi vida porque yo estoy sujeto al tiempo. Si Dios me llamó a mí, es para enviarme a un lugar donde Él necesita que yo esté. Y donde yo voy a estar, Él quiere que yo trabaje en una asignación, en una tarea o en una misión que Él me ha dado. ¿Eso se cumple? Sí. Tenemos en nuestro tiempo muchos cristianos que solamente se quedan en la primera parte. Y la primera parte no es otra cosa que decir, bueno, Dios me ha llamado para ser santo. Sí, eso está bien. Pero mire que obviamos lo demás. Significa que hay una gran cantidad de miembros de la iglesia que no ha entendido el mensaje de Dios en cuanto al llamamiento de Dios. Así que ya yo tengo mis 4 argumentos. Brevemente podríamos entonces recapitular que Moisés, recordemos que estaba en los desiertos del Sinaí,
allá por el monte Oreb, estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. 40 años. O sea, un tiempo perdido, cuando el propósito de Dios para él era otro. Entendiendo esto, cuando Dios lo llama, y sabemos que Dios lo llamó a través de una zarza, lo llamó y le dijo: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y es allí donde él escucha la voz de Dios haciéndole este llamamiento. Entonces podemos ver, y necesitamos nosotros, al igual que ocurrió en aquel tiempo, cuando vamos a estudiar la Biblia, debemos seguir este procedimiento. Y sobre todo, lo concerniente a la argumentación. No argumente fuera del texto. No argumente fuera del episodio que usted ha tomado para enseñar una clase o predicar un sermón. Usted tiene que mantenerse allí, y si usted sigue el procedimiento adecuado para lo que es la argumentación, usted tendrá la gran probabilidad de convencer a otros que no han entendido todavía cuál es el objetivo de la palabra de Dios. Necesitamos entonces, cada uno de nosotros, preocuparnos por organizar nuestra mente y para tratar de obtener la argumentación necesaria y cambiar la mente de las personas, ya sea de los niños, si estamos hablando de una maestra de niños, ya puede ser del evangelista que quiere convencer a una persona a la cual está evangelizando sobre un determinado aspecto de la verdad bíblica, o puede ser un predicador que ha tomado ese momento para predicar un mensaje de Dios, para convencer al público que necesita cambiar y buscar el camino de Dios. ¿Cómo se hace? Pues se hace a través de la argumentación. De este tema volveremos a hablar. Hasta este momento solamente quería presentarles este procedimiento, pero luego hablaremos en otra lección sobre cómo desarrollar ahora nuestro argumento. Así que hemos tenido algunas tareas y les reitero la tarea. 5 versículos, saque el tema. Esos mismos 5 versículos, saque la proposición. Y ahora de esos 5 versículos, usted tiene la tarea de sacar los argumentos que están en el texto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que esto le pueda ayudar en ese gran trabajo que ha tomado usted de compartir la palabra de Dios. Bendiciones.